Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy, como ya ustedes habrán podido observar, estamos teniendo un conversatorio con Franklin Vázquez, economista y experto en temas de la micro, pequeña y mediana empresa. Una persona que ha venido trabajando esta temática durante mucho tiempo en la República Dominicana. Nos quitamos el sombrero con ese tema. Creo que es uno de los profesionales que hay que consultar cuando usted tenga que ver o tenga que hacer algún estudio o algún trabajo relacionado con esta temática. A propósito de eso, él escribió un artículo reciente en los medios de comunicación que se refería a esta temática. El trabajo fue publicado en el periódico Listín Diario. Esto fue, Franklin, el lunes pasado. El día 13 de febrero. Y el título del trabajo es Un pacto electoral para el desarrollo de las MIPYMES, de las pequeñas y medianas empresas. Y a propósito de ese trabajo, nosotros quisimos que él viniera al programa para que nos planteara esa tesis. Nos informe acerca de esta tesis, porque es un trabajo bien interesante. Porque muy acabado. No se limita al ámbito nacional, sino que hace una panorámica en el ámbito internacional, y al final él hace unas acotaciones con referencia a lo que deberíamos hacer en la República Dominicana para fines de desarrollar el país en base al trabajo de las pequeñas, de esas hormiguitas que tenemos por todas partes en abundancia, que son las pequeñas y medianas empresas. Bueno, mira, gracias de nuevo por la invitación a discutir este tema, porque anteriormente estábamos hablando de otra cosa también importante. Mira, el análisis que yo hago parte de una realidad, sino parte de que yo estoy pensando que está ocurriendo, parte de una realidad y parte de un estudio del Global Employment Trends del 2012. Estamos hablando de un estudio que salió en enero. Y nosotros tuvimos acceso a ese informe. El informe plantea una situación crítica para lo que es el desempleo juvenil en el mundo. Y ese desempleo juvenil en el mundo ha venido creciendo. De hecho, desde que empezó la crisis en Europa, el desempleo ha crecido en unos 27 millones de desempleados. Estamos hablando que es 3 veces la población de República Dominicana. Eso quiere decir que toda la población dominicana multiplicada por 3 estuviera desempleado al día de hoy. Eso ha ocurrido. Y en un periodo muy breve. En un periodo muy breve, estamos hablando de 2008, 2009, hasta 2011. Estamos hablando de una cantidad importante de desempleo. Pero en el caso del desempleo juvenil, llegó el año pasado a unos 74.7 millones de desempleo para jóvenes de 15 y 19 años. Estamos hablando que es una población mundial relativamente elevada y es una población mundial que está en lo que es los mercados de trabajo. Pero perdón, déjame hacerte un comentario en ese punto, porque es sumamente importante el análisis que tú haces, debido a que esa población juvenil que no encuentra oportunidades o que está perdiendo las pocas oportunidades que tenía en el pasado, es una población extremadamente vulnerable. Claro. Y es la población que el crimen organizado y las bandas y ese tipo de cosas van a buscar a los barrios para convertirlos en delincuentes, para ofrecerle cualquier cosa para que se metan a la criminalidad y a la delincuencia. Porque tenemos que estar claros, la delincuencia y la criminalidad en gran medida son el producto de la falta de oportunidades de la gente, porque la gente no delinque simplemente porque le gusta eso, sino en muchos casos porque tiene las puertas cerradas para trabajar en un mercado legal, en un mercado institucional y para hacer un buen trabajo. Entonces, esas son cosas que hay que ponerle atención. No, definitivamente, y el problema es aún mayor, porque el desempleo a nivel mundial es 6.0%, si el desempleo a nivel mundial, y el desempleo juvenil es 7.2%. Pero es más grave cuando es entre las mujeres, es decir, las mujeres son más vulnerables. De hecho, cuando tú mides las estadísticas, por ejemplo, de América Latina, también el desempleo entre las mujeres es el doble que el desempleo entre los hombres.
¿De acuerdo? Sí, sí. Los hombres, las mujeres son 2 veces más desempleadas que los hombres y eso se agrava a nivel juvenil. Pero hay más. Cuando aterrizamos a la República Dominicana, que digo yo también que no escapa a lo que es la situación, el desempleo juvenil para jóvenes entre 10 y 19 años, en términos de cómo se divide aquí la población económicamente activa, es de 31.41%. Si estamos hablando, un tercio. Estamos hablando que es, y la tendencia es, cuando tú hablas cuando tú lo aumentas al grupo de edad de 20 a 29 años, estamos hablando que aumenta a un 35%. No, lo que quiere decir, cuando tú lo ves por sectores económicos, porque no es lo mismo. Todavía es más grave. Lo que te quiero decir es que en este caso, el desempleo para ese grupo de edad es 1/3 de la población económicamente activa de ese grupo de edad. Entonces estamos hablando que es importante el nivel de desempleo que ha generado toda la crisis a nivel mundial y tiene efecto en la República Dominicana, pero aún más, como yo digo en el artículo, no ha ocurrido nada en los últimos años para que me diga que esa situación no ha empeorado, porque el dato de la República Dominicana data de 2010. Entonces, no ha pasado nada para pensar que eso se ha de alguna manera revertido. Pero lo interesante de esto es lo siguiente, señores, y es que la Comisión Europea ha planteado de que para ellos hay 2 vías de solucionarlo. Una es resolver el problema de los mercados laborales y cómo activar a los mercados laborales, y lo otro es el apoyo a la pequeña y mediana empresa para incentivar el emprendedurismo, la creación de empresas, pero también el propio desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Es el motor y es el futuro. Definitivamente. Y eso lo dijo también, y esa fue una de las conclusiones de la reunión de Davos, de los ricos. Usted sabe que los ricos se reúnen anualmente en Suiza, en una ciudad que se llama Davos, en donde ellos plantean ahí lo que es la situación mundial. No, y hasta Obama también está planteando una serie de políticas para impulsar la pequeña Obama tiene 2 años. Obama tiene 2 años empleo y detrás del Congreso de su país para que le apruebe política bipartidista. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los partidos estén de acuerdo en ese tema y que estén de acuerdo en un gran consenso. Y por eso yo planteo un pacto electoral. ¿Por qué, señores? Porque si ustedes se ponen a ver, cuando usted sale a la República Dominicana, cualquier día de la semana, o usted va a un drink, ¿de qué es que está lleno eso? De jóvenes. Jóvenes de 13, 14, 15, 16 años. Y aún peor, están consumiendo mucho alcohol. Un estudio de la UAS plantea que el 65% de los jóvenes entre 13, 14, 15 y 16 años está consumiendo alcohol, pero no trabaja. Entonces la delincuencia no es solamente un problema de pobreza, también es un problema de vicio, por lo cual eso hay que meterle mano a través de 2 vías, a través de la formación, y ahí el papel que puede jugar Infotec, pero a través también del incentivo a la creación de pequeñas empresas. De un medio de subsistencia que le permita tener una vida digna para él y su familia y perspectiva futuro, proyecto futuro. Porque al final, ¿de qué se trata esta historia? Es de generar empleo y de que la gente tenga ingresos para consumir, porque además, como dice un filósofo, enseñamos a los jóvenes a tener dinero, a gastar dinero para que después no lo tengan. Si le enseñamos en los medios de comunicación que hay que tener yate, que hay que tener vehículos, que hay que tener ropa, que hay que tener todo, pero entonces la gente no tiene para comprar. Le estamos golpeando en la cara con todas esas exhibiciones de riquezas y de cosas. Entonces nosotros tenemos un gran problema. Entonces te decía que la Comisión Europea ha dicho, tenemos este problema, vamos a dedicar 82.000 millones de euros para resolver este problema. ¿Por qué? Porque durante la década durante esta década habrá que crear en el mundo 600 millones de empleos para resolver los problemas de pobreza y los problemas de aumento del desempleo que ha habido. 600 millones. De eso, 10.200 millones van a ir a la economía que está más maltrecha, que es la economía española. Porque ¿sabían ustedes que los jóvenes menores de 25 años en España están desempleados? El 50%. La mitad de los jóvenes menores de 50 años están desempleados. Incluso España. Muchos profesionales egresados. No, la mayoría profesionales. Sí. Entonces estamos hablando de una situación crítica en el mundo y particularmente en un país como la República Dominicana, en donde
tenemos lamentablemente una economía que crece pero que no genera empleo, o por lo menos que no genera los empleos suficientes. Inclusive, porque se generaron 160, bueno, acumulado más de 700,000 en los últimos años, pero se necesita todavía. Sí, el punto es el siguiente, y es el dato que tenemos que manejar. En los años 90, a principios de los 90, por cada punto porcentual que crecía el PIB, crecía un punto porcentual el empleo. Eso bajó después casi a la mitad, y ahora está casi en un tercio. Entonces, algo está pasando con la estructura productiva. Obviamente, una explicación de ello es que los sectores que estamos de alguna manera desarrollando y que están fomentando la economía son sectores de servicio y son sectores de comercio, no son sectores industriales que al final de cuentas, y no el sector agropecuario, que son los que mayor cantidad de empleo genera porque generan valor agregado. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes, por ejemplo, para decir un caso, las telecomunicaciones, te hacen una inversión una vez, pero después no hay mayor valor agregado. Uso intensivo de capital, no de mano de obra. Exactamente, no de mano de obra. Entonces eso es un gran problema. Y ustedes lo pudieron ver. Y no es malo, porque es mejor productividad y es todo, pero que necesitamos buscar la vuelta. No es malo, el problema es que a la par de eso deben haber sectores que agreguen valor. El complemento, exacto. Que agreguen valor. ¿Por qué? Porque cuando tú introduces materia prima, factores de producción, y sacas un producto y no tienes mano de obra, entonces tú estás sacando un producto probablemente con factores importados. Entonces, lo que es el aporte local es básicamente la mano de obra, que no la vas a tener. Entonces, en ese caso, tiene que incentivar no hay que generar sectores empleo. que generen definitivamente es la mejor empleo. solución contra la pobreza y contra buscar la salida al desarrollo. O sea, hay que generar empleo, generar riqueza. Eso es definitivo. Ahí no hay otra manera, porque hay otro elemento adicional a esto. Y cuando lo plantea, por ejemplo, para este año 2012, la tendencia es que aumente el desempleo a nivel mundial 3 millones de personas, la mayoría jóvenes, pero que la tendencia hasta el 2016 es que se mantenga ese nivel de crecimiento del desempleo. Y ya retrotrayendo todo ese marco internacional a lo que son las necesidades concretas de la República Dominicana y la perspectiva que se tendría en ese tema para mejorar lo que es la oferta de empleo a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son los fundamentos, los pilares, en qué se sustenta ese gran pacto electoral para a través de las pequeñas y medianas empresas impulsar toda una estrategia de crecimiento y generación de empleos? Interesantísima tu pregunta, y la reflexión es la siguiente. Así como se firmó un pacto por la educación para de alguna manera resolver los problemas ancestrales de nosotros en términos educativos, yo creo que también hay que hacer un pacto electoral por la pequeña y mediana empresa. Danilo Medina, el candidato del PLD, ha planteado en varios escenarios muy claramente todo lo que él estaría haciendo en términos del desempleo juvenil, pero él habla exactamente de lo mismo que yo estoy hablando. Él habla de la necesidad de la reestructuración económica de los sectores económicos, de la inserción laboral en el empleo. Y esa inserción laboral mayor poder adquisitivo para impulsar a los mismos sectores, a las actividades obviamente, productivas. Es un círculo virtuoso que se genera, mayor riqueza, mayor empleo, mayor producción, mayor desarrollo, mayor bienestar social y paz para los dominicanos. Pero vamos a una pausa, Franklin, y regresamos en un momentito.